A ver, ¿está ahí el diputado? Diputado, buenas tardes. Hola Angélica, hola Ramón, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Nos escucha bien? Yo lo escucho bien, ¿ustedes me escuchan bien? Sí, perfecto, sí. A ver, cuéntanos primero, ¿qué está ocurriendo en este momento en el Congreso desde donde usted viene en relación a la reforma de pensiones? ¿Cómo sigue? ¿Qué es cómo están los ánimos allá? Bueno, en el Congreso lo que se está desarrollando es la discusión en el Senado, particularmente en la Comisión de Trabajo. Todo indica que eso debiese terminar entre hoy y mañana y ya pasaría a la Comisión de Hacienda. La gran pregunta es, y en eso el senador Kast tiene un rol central, es cuánto se va a esperar el informe del Consejo Fiscal Autónomo o qué rol se le va a dar al Consejo Fiscal Autónomo. Yo creo que cualquiera que piensa en la sustentabilidad del país tiene claro que lo que pueda decir el Consejo Fiscal Autónomo es muy importante, pensando además, Angélica, Ramón, que el informe financiero viene de un gobierno que no ha sido especialmente diestro, por decirlo de alguna manera, cuando se trata de estimar las finanzas públicas. Entonces, obviamente, lo que puede decir el Consejo Fiscal Autónomo es muy importante. Bueno, en ese sentido, esa opinión técnica, ¿pudiese hacer variar en algo el tránsito que pueda tener la reforma? Yo creo que sí, esperamos que no sea así, pero si el Consejo Fiscal Autónomo dijera, por ejemplo, que el incremento de la PGU o, por ejemplo, el mecanismo que se ha planteado para favorecer a las personas actualmente pensionadas, pensando especialmente que se le piden, usted sabe, 13 años de cotización a las mujeres, 20 años de cotización a los hombres, es quizás un público demasiado holgado, no lo sé, evidentemente, yo al menos, y lo dijo también hoy día en la mañana el presidente de la UDI, lo ha dicho también los senadores de mi partido, obviamente para nosotros el que esto sea sustentable financieramente es muy importante. Lo ha dicho también Evelyn Matei, que desde el principio ha dicho, mire, me alegra que se suban las pensiones, me alegra que se trabaje por terminar entre las diferencias entre hombres y mujeres, pero, veamos bien la sustentabilidad financiera de esto. Diputado, usted ha sido como bastante defensor de este acuerdo. En el momento en que sale la candidata presidencial de su sector a decir, oye, acá la viabilidad financiera es clave, necesitamos un pronunciamiento del Consejo Fiscal Autónomo, ¿cambió usted? ¿Lo hizo repensar un poco su apoyo? No, yo siempre he estado en el mismo predicamento, que es el predicamento de Evelyn Matei. Yo siempre he dicho, esto es una buena noticia, nosotros tenemos que sentarnos a conversar y a resolver los problemas. Esa tiene que ser la actitud de una centro-derecha que aspira a gobernar y a construir mayoría. Y evidentemente, cuando que hizo Evelyn Matei, donde dijo su primera vez que hizo esta prevención, yo lo que salí a decir, y lo reitero hoy día, es que desafortunadamente el actual gobierno y el actual gobernante no se ha destacado especialmente, Angélica, por su rigor, por decirlo de alguna forma. Entonces, llamaba la atención que Evelyn Matei hiciera un llamado al rigor técnico, al profesionalismo. Pero yo me alegro que alguien que es economista, como Evelyn Matei, evidentemente plantee la pregunta sobre la estabilidad financiera. Entonces, yo al menos en esto estoy completamente en la sintonía de Evelyn Matei, que me parece que es la correcta, celebrar el que se busquen acuerdos, celebrar que estos acuerdos tengan objetivos que todos esperamos compartir a estas alturas, pero obviamente siempre tiene que estar sustentado financieramente y por eso el informe del Consejo Fiscal Autónomo va a ser importante. Ahora, este informe que van a entregar va a ser fruto de varias reuniones y varias consultas que el propio Consejo está haciendo, ¿no? Para elaborar, entiendo, este informe, hasta donde sé, ¿no? Pero en la antesala de ello, conversábamos el otro día incluso con Angélica, aquí mismo recordábamos que la última como aparición en público notable del Consejo Fiscal Autónomo fue en la tramitación justamente de el proyecto de presupuesto de la Nación. Y yo recordaba que en ese instante habían hecho varias salvedades, respecto del futuro y de las holguras que tenía el fisco, y habían hecho un hincapié en el sentido de que cualquier iniciativa que se viniese para adelante había que estudiarla muy bien, porque holguras no había, sino que había solamente estrechez, y lo proyectaba no de aquí al próximo año, sino de aquí al próximo quinquenio por lo menos. Y peor que eso, Ramón, porque lo que hizo el Consejo Fiscal Autónomo de manera inédita fue representarle al gobierno que su estimación de ingresos no era correcta, lo cual resultó ser extremadamente novedoso, porque nunca había pasado algo tan agresivo, pero terminó ser cierto. O sea, efectivamente lo que esperaban recaudar por una serie de días finalmente no ocurrió, y eso se tradujo en que hubo que hacer ajustes en los gastos fiscales. Entonces, ¿por qué es importante el informe del Consejo Fiscal Autónomo? Primero, porque está dotado de gente que no tiene otro interés que buscar la sustentabilidad financiera del país.
Y segundo, y muy importante, es porque ya ha dado muestras de su autonomía, de su rigurosidad. Entonces, por lo menos para mí, lo que puede decir el Consejo Fiscal Autónomo es importante porque estamos hablando de un esfuerzo fiscal relevante y por lo mismo yo espero que tengamos todos la garantía de que esto se desarrolle adecuadamente. Diputado Chalper, ¿y le sorprendieron las declaraciones de la ministra Janet Jara con respecto a que finalmente ella quiere terminar con las AFP? Mire, a mí me ha pasado una cosa, yo le confieso que estoy un poquito sorprendido, porque aquí hay dos actitudes que para mí resultan muy sorprendentes. La primera, por supuesto, la que usted menciona. Yo me imagino que cuando uno participa de una conversación y llega a acuerdo, uno tácitamente entiende que parte de su responsabilidad es generar un clima favorable a que ese acuerdo se cumpla. Y aquí la ministra del Trabajo ha hecho exactamente lo contrario. Pareciera estar absolutamente empeñada en que el acuerdo no vea la luz. Entonces, eso para mí es muy sorprendente, porque yo lo podría entender de Lautaro Carmona, que no tengo ninguna duda que aspira no solamente a que no exista la administradora de fondos de pensiones, por el que no exista el mercado, pero eso podrá ser una aspiración de alguien, no sé, quizás nostálgico de algún periodo de la historia, pero hoy día eso es absolutamente indefendible y absolutamente poco razonable. Pero que la ministra del Trabajo esté haciendo declaraciones que perturban el clima, a mí me parece muy grave y espero que el gobierno actúe al respecto. Pero perturban el clima porque la verdad es que está sincerando algo que yo creo que todos ustedes saben, que esa era la propuesta inicial de este gobierno y que tuvo que ajustarse a las mayorías parlamentarias que tienen. O sea, yo me imagino que ella estará recurriendo a la melatonina porque no tengo mejor, o sea, yo creo que la pesadilla de ella era verse firmando un proyecto de reforma que contempla que los 6 puntos quedan en la capitalización individual y que efectivamente permanece la participación activa del mundo privado en el ámbito previsional. Yo me imagino que para ella no es fácil firmar eso, pero ella ha suscrito un acuerdo a nombre del gobierno, ella no actúa a título personal. Entonces yo lo que le pido es que si esto le produce tanta dificultad, que le deje las vocerías a otra persona, pero yo espero que el gobierno no persista en entorpecer el ambiente para sacar adelante un acuerdo que ellos mismos han firmado, porque francamente para nosotros es incomprensible. Pero es lo que a usted le parece incomprensible, ¿es la oportunidad o el fondo del asunto? Le pregunto porque es la oportunidad, porque puede que palabras llevan a palabras, que los que no están muy convencidos encuentren argumentos de uno y otro lado y dice si la ministra entonces no está tan conforme, entonces mejor no firmamos, entonces mejor no hay acuerdo. ¿Es eso o es la ratificación de una posición que, insisto en lo que dice Angélica, es una posición conocida y que uno no pensaría que en futuro la izquierda quiera levantar nuevamente esa bandera cuando tenga, si es que llega a tener alguna mayoría parlamentaria que se lo permita? Lo que pasa, Ramón, es que cuando usted participa de una conversación de buena fe, usted tiene que encontrar la forma de hacer que ese acuerdo se cumpla. Y ella sabe perfectamente que como ministra de Estado, ella evidentemente lo que dice o deja de decir tiene un impacto en el ambiente político. Entonces, yo no tengo ninguna duda que el Partido Comunista sigue pensando lo mismo y algunos creen que el Partido Comunista como que va a dejar de existir. Sí, evidentemente ellos van a insistir en su agenda. Si el punto es que no tienen los votos para sacar adelante lo que proponen, han sufrido derrotas importantes, para qué decirle la del rechazo cuando planteaban cosas como esta. Entonces que la ministra en ese contexto esté asusando la confrontación, a mí francamente me parece incomprensible y yo le hago un llamado al presidente Boric que que digamos que nos aclare si es que su ministra va a contribuir a que esto se salga adelante o va a contribuir, como lo está haciendo, a seguir entorpeciéndolo. Diputado, déjeme devolverlo un momento. Estamos con el diputado Diego Chalper de Renovación Nacional. Si el Consejo Fiscal Autónomo dice que la reforma no es sustentable, ¿usted no, ahí tenemos que evidentemente qué va a pasar? ¿Le va a quitar el apoyo al acuerdo? Es que las cosas no son blanco y negro, y es interesante su pregunta porque paso a la otra conducta que a mí me tiene un poquito sorprendido. Hay ciertas personas que sin leer el contenido de lo que se acuerda, que sin tener ninguna capacidad de análisis alguna, porque no tenían los antecedentes, fíjense que antes de cualquier cosa ya lo estaban rechazando. Entonces, hoy día nos pretenden decir que quieren mejorar, lo que necesitan más plazo y que por lo tanto, como necesitan más plazo, no pueden sesionar la próxima semana. Pero por favor, si el Partido Republicano tenía la decisión tomada de votar esto en contra, cualquiera fuera el contenido.
porque en el fondo pareciera ser que para ellos el contenido es absolutamente indiferente. Entonces, como para mí el contenido no es indiferente, si el Consejo Fiscal Autónomo plantea un reparo, eso no pasa por apoyar o no apoyar. Evidentemente hay que replantearse el contenido, eventualmente cuántos años de cotización se piden u otras cosas, para que se ajuste a los estándares que pueda pedir el Consejo Fiscal Autónomo. Pero yo quiero que los auditores sepan que nosotros como Chile Vamos no estamos en política para encontrarle reparos a todo al punto de no hacer que el país avance. Estamos en política, Angélica, una frase, para hacer todo lo que está a nuestro alcance, para sacar adelante los temas sociales que el país necesita para no llegar a los climas de polarización que nos tuvieron en lo que nos tuvieron hace 5 años atrás. Ese es nuestro compromiso y a eso vamos a estar dedicados. Diputado Chalper, hechas estas consideraciones, además de los cálculos y de la sostenibilidad del sistema a largo plazo, descartada absolutamente desde su vereda la posibilidad de revisar los requisitos, por ejemplo, de años de cotización en el término de las mujeres, porque hoy día había escuchado algo de alguna iniciativa que había o esperanza que mostraban algunos parlamentarios del oficialismo en señalar que de 13 se podía dejar en 10, si que se llegaba a conversar con la derecha. Sí, mire, 2 comentarios al respecto. El primero, cosas que revisar, por supuesto que sí. Yo le tengo 2 noticias a los auditores. Lo que antes se llamaba aporte, ahora ha pasado a llamarse cotización con rentabilidad protegida. Para que quede claro que tanto el 4,5 como el 1,5 es una cotización que ingresa al patrimonio del cotizante. Para que quede claro que el 6% ingresa. Eso es una corrección que para que los republicanos básicamente no digan que es reparto. Eso es lo que está diciendo. Mire, los republicanos van a decir lo que les convenga, Angélica, aunque nosotros le pongamos. Entonces yo dejo eso afuera porque, como le decía yo recién, ellos tienen la decisión tomada porque se les apareció acá, como dije yo la semana pasada, hacer todo lo posible para mantenerse en esa posición irreflexiva. Entonces yo respecto de ellos, la verdad que no tengo ninguna expectativa. Entonces, y lo otro que se ha corregido, que es muy importante y que lo acaba de anunciar el ministro Marcel, entiendo, es que se va a mantener la franquicia tributaria que hoy día tienen las pymes como una manera de empatizar con el legítimo reclamo que han hecho respecto del esfuerzo que están teniendo que hacer, no solo a propósito de este proyecto, sino que también de la alza del sueldo mínimo y las 40 horas. Entonces, para que los auditores sepan, hay ánimo de ir corrigiendo, de ir mejorando. Ahora, respecto a los años de cotización, Ramón, mire, lo que nos han dicho, y por eso es importante el informe del Consejo Fiscal Autónomo, que quisiéramos todos que ojalá la mayor cantidad de personas se vieran beneficiadas de esta garantía. Pero tenemos que ser responsables porque aquí esto no tiene que ver con lo que me guste a mí o lo que no me guste a mí, sino que aquello que responsablemente se puede hacer desde el punto de vista fiscal. Y yo por eso creo que lo que nos puede decir el Consejo Fiscal Autónomo es tan importante para que hagamos aquello que vale la pena hacer, subir pensiones, terminar con esta injusticia y mejorar la cotización, pero al mismo tiempo mantener sostenibilidad fiscal. Diputado, y usted dice ya que no va a gastar más energía en tratar de llegar a un acuerdo con el Partido Republicano porque ellos tienen una posición ya tomada, ¿no es cierto? Eso es lo que... No, o sea, si yo energía tengo infinita, Angélica, va a intentar convencer, pero lo que yo observo, y lo digo en la mejor de los ánimos, cuando usted ve que una persona, sin leer el contenido de lo que se está evaluando, le dice que está en contra, uno puede hacerle la pregunta, oiga, ¿pero hay algún contenido que lo abre a usted a evaluar su posición? Y da la impresión de que no, porque aquí lo que se trata al final es de un partido que tenía una expectativa específica en la última elección, que le fue objetivamente peor que como pensaban, que además ha aparecido el señor Johannes Kaiser, que les complica ese espacio de conversación que podríamos llamar de los sectores más ortodoxos o más extremos, si usted quiere, y evidentemente en esa coyuntura el contenido de lo acordado es secundario para ellos. Piense usted que ellos no están dando el voto para que podamos sesionar la próxima semana. Entonces, usted comprenderá que eso da cuenta de una actitud en donde usted lo que no quiere es ir al fondo del asunto. Así que dejémoslo hasta ahí nomás. Yo creo que es demasiado elocuente en lo que están. Ya, y ellos volvieron a plantear, José Antonio Kast volvió a plantear que no está dispuesto a ir a una primaria con Evelyn Matei, con Chile Vamos, porque dice que quieren llegar hasta la primera vuelta, pero sí está abierta la posibilidad de que Chile Vamos hiciera una primaria amplia, incluyera a otros, por ejemplo, como Johannes Kaiser, ¿no? Ya, Mire, pero hacer una primaria conjunta también significa como pactar, ponerse de acuerdo, obvio. asumir. ¿Usted está dispuesto a pactar con Johannes Kaiser? Angélica, el país está en una situación tan compleja que lo que yo aspiro son 3 cosas y 3 frases muy concretas para los auditores. Primera,
programa de gobierno de acuerdo de las oposiciones para reactivar al país y enfrentar al crimen organizado. Segundo, primaria amplia de todos aquellos que se sienten oposición a la izquierda para llegar con candidato único a primera vuelta. Y tercero, lista parlamentaria inteligente para que logremos una mayoría en el Congreso. Todo aquel que no quiera participar de eso tendrá que explicarle a nuestros electores y al país por qué no se da cuenta que la urgencia que está viviendo Chile requiere generosidad por la unidad. Pero por lo menos nosotros vamos a ser majaderos en esto. Lista parlamentaria inteligente, primaria amplia y programa de gobierno para un cambio de rumbo en Chile. Esas van a ser nuestras 3 ideas y las vamos a repetir todas las veces que sea necesario. Muy bien, diputado Chalper, muchas gracias.